Nada más esta. A ver, empiezan a poner. ¿Cuántos hay ya? ¿11 conectados? 12, 12, 13, ahí vamos. Ya 14. vamos. Hola Periscope, ya vamos a iniciar, la transmisión ya empezó, ya vamos a empezar con la conferencia. Estamos transmitiendo en vivo desde el Paranormal Fest en la ciudad de Saltillo, Coahuila, aquí donde en la noche vamos a transmitir nuevamente una visita a una preparatoria que supuestamente está muy cargada de entidades fantasmales, pero bueno, aquí estamos a punto de iniciar con la conferencia acerca del Hospital Psiquiátrico San Rafael y todo lo que encerraban las entrañas de esta clínica. Okay. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sarita, Cocuyo, Miguel. Sarita, hola Mamirri, Alderabán, ¿qué onda Alderabán? ¿Cómo estás? Ya andamos por aquí. Les digo hola, así, hola. Soy yo, miren mi anillo de poder. Saludos para Pinky, ¿ya empieza? Quizá no se escucha mucho porque estamos un poco lejos. Es que estamos lejos ahorita, por eso casi no se escucha bien. La conferencia la acerca de un hospital que permaneció mucho tiempo junto a pesar de que era uno de los hospitales más, pues con más poder adquisitivo y más hegemónico en la Ciudad de México. Que casi no se Durante desconecta. mucho tiempo por el alto nivel de corrupción que había en él. Empezó como un hospital psiquiátrico que atendía problemas de la población en general, pero después se fue tornando en un centro de adaptación social donde se hablaba, donde se trataban problemas de drogadicción, de alcoholismo, bueno, incluso hasta casos de pederastía con los frailes que operaban. Bueno, pues iban y los ponían ahí, los tachaban de que estaban locos y pues ya no había manera de que hubiera un proceso legal en contra de ellos, ¿no? El proceso de la mente humana, es decir, cómo procesamos nosotros nuestras ideas, es tan complejo que lo que para unas personas es fantasía, para otros es realidad y viceversa. Y no podemos meternos en la realidad o en la fantasía de las otras personas, porque para ellos es lo correcto. Es decir, un asesino serial, aunque sabemos que hace mal, aunque sea un sádico y actúe de maneras no bien vistas por ciertos estándares sociales, para él está bien hecho, porque es una manera de liberar presiones que él tiene. Entonces no podemos decirle, oye, es que lo que estás haciendo está mal, porque de alguna manera él sabe que está mal, pero es algo que a él lo satisface. Entonces, bueno, con la locura ocurre exactamente lo mismo. No podemos decirle a alguien que está loco y tratarlo de alguna manera y esperar que no se entienda, porque para él su mundo, su realidad es la adecuada. Este tipo de situaciones en la Ciudad de México en los años 30, 40 fue algo que era muy, muy común, ¿no? Es decir, había mucha gente que tenía esos problemas provenientes de una mala nutrición, de una mala educación y sobre todo de un mal entorno. Mientras ellos pues eran jóvenes y su entorno en los años 30, en el entorno en México no era muy salubre para las familias. Entonces, bueno, no era nada extraño que 10 años después, cuando ellos tenían
9 o 10 años o 15 años pues tuvieran ciertos desórdenes, ¿no? Entonces, bueno, más o menos a mediados de los 40 surge en México el boom de los hospitales psiquiátricos provenientes de una ola, de una ideología europea en la que, bueno, pues Sigmund Freud y algunos otros grandes psicólogos se empeñan en ver que hay problemas que pueden ser curados. Entonces, bueno, ese boom en Europa y en Norteamérica surge con una escuela muy grande de estudios que cuando llega a México no la tiene. Entonces llega a México, no hay esos estudios y se forman estos hospitales. Obviamente, ¿a quién le iban a dar todo la responsabilidad de estas cosas? Pues a la iglesia. No es que se la dieran, es que la iglesia se las apropia, porque ellos dicen, bueno, nosotros podemos curar a las almas porque muchas de estas cosas no tienen que ver con la mente, sino que tienen que ver con el alma y con el espíritu. Y entonces, entre 1945 y 1940, surge el Hospital Psiquiátrico San Rafael, y al momento de surgir el Hospital Psiquiátrico San Rafael, pues surgen estas nuevas maneras de curar a las personas. Ya que el hospital se crea y se forma como toda una institución, surge en México la onda esta del nuevo cine y empiezan a salir a la luz muchas películas, ¿no? Y muchos documentales. Entre ellos, y me imagino que, si no todos, la gran mayoría de ustedes debieron de haber escuchado de la película de Archivo 243. Una película en la que, bueno, pues se decía que eran 4 personas que habían entrado a la clínica y que se habían desaparecido y pues que solamente habían encontrado los discos de las grabaciones. Bueno, esto no está, no es nada más alejado de la realidad, no es cierto. Es una simple película que se le dio una muy buena promoción. Aquí pueden ver a los actores. Él es el director de la película, que además ha hecho muchas películas. Él, después de que terminó la película, él dio una conferencia en TV Notas hablando acerca de la película. Entonces, bueno, que la película no es nada más que un acercamiento a la clínica. Sin embargo, se queda muy corta. Lo que hay es decir, lo que ellos hacen de la película es una mala copia de, por ejemplo, Fenómeno Siniestro, ¿no? De películas también no tan bien logradas norteamericanas, pero pues que de alguna manera resuenan aquí en México, y bueno, pues ellos planean hacer una película que resulta no ser tan buena y pues tienen esta película, ¿no? A raíz de que sale esta película, entonces es cuando la gente empieza a preguntarse qué onda con esa clínica, de dónde surge, por qué lleva tantos años en México y nadie había escuchado de ella. Yo, que vivo ahí en la Ciudad de México, no muy cerca, pero vivo relativamente cerca de la clínica, no había escuchado de ella hasta que empezó esta bronca de la película, ¿no? Bueno, entonces, pues surge la película, todo el mundo se preocupa por ver qué onda, surgen muchos curiosos, muchos investigadores, incluso mucha gente que se brinca a la clínica en las noches para ver qué onda, lo cual es muy peligroso porque cuando sale la película, la clínica ya tiene la mitad de su construcción destruida, es decir, empiezan a demolerla para construir ahí un centro comercial. Entonces, bueno, cuando empieza uno a investigar, entonces empieza a saber toda la cantidad de anomalías que había dentro de la clínica, y todo esto se llega a descubrir por una persona que se logra escapar de la clínica. Es el caso de Mario Cantú, que es un caso muy documentado, lo pueden googlear, tiene libros, hay ensayos, etcétera, etcétera. Mario Cantú es una persona que tiene muy serios problemas de autoridad con su mamá, y entonces un día le dice a su mamá que la va a abandonar. Le dice, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa porque la mamá es una alcohólica, aunque él recurre a ciertas drogas, pues lo hace hasta cierto grado con moderación, mientras que su madre no. Entonces, bueno, su mamá no tolera que se vaya a ir, y un buen día en la noche, mientras él estaba dormido, entran 5 personas a su habitación, lo sedan y se lo llevan de la clínica. Perdón, se lo llevan de su casa y lo internan en la clínica. Y lo mantienen drogado casi un año. Todo un año él está, le aplican terapias de electroshocks, terapias de insulina, hidroterapias, donde lo sumergían en piletas de agua helada, lo sumergían y después le daban terapias eléctricas. Así lo mantienen durante todo un año, hasta que, bueno, él llega a perder, por ejemplo, se le olvidó el inglés, se le olvidó manejar motocicleta, porque él manejaba motocicleta, es decir, pierde mucha de su personalidad, y finalmente un día tiene un poco de lucidez, como él la llama,
y empieza a no tomarse por té de pastillas que le daban diariamente, le daban 19 pastillas. Entonces empieza a no tomárselas, empieza a guardarlas y finalmente un día en el receso sale y se puede brincar la barra del hospital y pues llega a la delegación Magdalena Contreras, que es una que está muy cerca del hospital, narra todo su caso y a raíz de ahí es cuando empiezan a investigar, empiezan a ver toda la corruptela que había en el hospital y finalmente pues de un día a otro, así aunque fuera una de las clínicas más respetables en este rubro en México, decide cerrarla y en menos de un mes demolerla. Entonces el caso de Mario Cantú es el parteaguas que hace que mucha gente se interese por la clínica, pero bueno, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros en el ámbito paranormal? Muchas de las personas que entran a esta clínica entran con la esperanza de que van a curarse y de que van a salir un día. Sin embargo, el 80% de los ingresos de esta clínica no vuelven a ver la luz afuera de la clínica. Muchos de ellos, o sea, el 80% permanece dentro de la clínica y de este 80%, el 50%, es decir, más de la mitad de la población original mueren dentro de la clínica. Incluso hay muchas órdenes de averiguaciones previas por pacientes que mueren dentro de la clínica. Entonces, el que tú vayas a un lugar y pienses que te vas a curar y vas a salir y de repente mueras, pues evidentemente hace que tu energía o tu espíritu se quede plasmado en ese lugar y se quede arraigado, y además que se quede muy arraigado, porque pues tú tenías una esperanza, tú tenías una idea de cómo iban a ser las cosas, y sin embargo, por un mal desempeño médico, falleces, mueres y no les dan importancia. A las 3 horas tu cama ya está ocupada otra vez, ya tienen las cosas que eran tuyas, ya las está ocupando otra persona. Entonces, bueno, empiezan a ocurrir fenómenos así muy extraños. Llega a ser tanto el boom de la Clínica San Rafael que Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, que es Mano Peluda, y así, es decir, las grandes cadenas nacionales se interesan por entrar al hospital, pero es tanto lo que hay que deciden no darle acceso a ninguna de ellas. Ninguna de las cadenas, de las grandes cadenas de comunicación pueden entrar a la clínica. Sin embargo, bueno, pues ya saben, uno curioso y pues, que se dedica a esto. Yo llevo más de 25 años investigando fenómenos de este tipo. Entonces, bueno, pues un día voy muy cerca de la clínica y dije, voy a ver si me dan chance de entrar. Tocamos y la persona que nos abre la puerta resulta que es un super fan del programa, el jefe de arquitectos del lugar, y así sin más, sin pedirnos nada, nos dice, ¿quieres entrar? Entra, pero pues ahorita porque pues, no hay nadie que te pueda checar. Entonces, pues podemos entrar a la clínica. Evidentemente pues no llevábamos así la super cámara ni el super equipo, iba así como entramos, pudimos entrar a la clínica. Una vez que realizamos toda la investigación, me puse en contacto con diferentes personas y pude hablar con uno de ellos que era el jefe del área de geriatría de la clínica San Rafael. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? A mí me impresiona mucho que una vez que voy entrando, así en cuanto pude entrar a la clínica, en el área de recepción había sangre en el piso, pero ya tiene mucho tiempo la clínica, pero durante 50 años. Después de esos 50 años, así de buenas a primeras, un día la cierran, sacan a todos los pacientes, los reacomodan en otras clínicas y ya no dejan que entren ni siquiera los médicos por sus artículos personales. Entonces, bueno, evidentemente no había chance de que hubieran limpiado, de que hubieran arreglado. Cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? Que hay sangre, ¿qué es lo que pasaba ahí? Él me contesta, ¿sabes qué? Me sorprende que no te hayas encontrado con dientes. O sea, en esa área es donde nosotros recibíamos a los pacientes. Y muchas veces eran pacientes que eran llevados por su familia con engaños y los tenían que someter para que pudieran ingresar. Muchos de ellos iban en estado alcohólico y muchos de ellos iban drogados. Entonces cuando entran pues se ponen violentos y encontramos también unas tiras de cuero. Esas tiras de cuero las usaban para amarrarlos y encerrarlos en unos cuartos que se llamaban bartolinas. Entonces una vez que los amarraban y que los encerraban en las bartolinas, ellos sin que supieran qué onda permanecían un mes aislados, en total oscuridad y solamente alimentándolos por medio de papillas y de líquidos. Permanecían un mes sin importarles cuál fuera el caso que tuvieran. Además empezamos a ver, cuando llegamos había mucha documentación que nos permitieron traer, entonces empezamos a ver que los familiares aceptaban que a sus pacientes o a sus familiares se les tratara
con terapia de electroshocks, y además se autorizaba que en algún momento, y de ser necesaria, se realizara una lobotomía al paciente. Siento que es una práctica que dejó de ser válida y de realizarse hace más de 50 años. Entonces, los familiares de los pacientes autorizaban que esto ocurriera. Entonces, bueno, nosotros entramos a la clínica, lo primero que nos encontramos es con esto. Estas son las áreas de recepción. Ya no tienen muebles, ya no tienen nada. Todo el mobiliario se lo llevaron para grabar la película, se lo llevaron a una de las áreas donde realizaban las terapias donde los sumergían en agua congelada. Entonces, ya no pudimos ingresar a ese cuarto porque estaba totalmente lleno de camillas, sillas de ruedas, material que utilizaban. Pero esta es la vista principal. De hecho, aquella es la fachada principal. Esa fue considerada patrimonio cultural de la nación. No la van a demoler, va a ser la entrada principal del centro comercial que se va a llamar Parque Slalpa, que además promete ser uno de los centros comerciales más hegemónicos del Distrito Federal. Entonces tienen ya firmados contratos con Prada, con Gucci, con Fifth Avenue, es decir, tiendas de mucho poder. Sin embargo, no se limpió absolutamente nada del lugar. Entonces, una vez que entras, así subes las escaleras y viste esos cuartos. Esta es la recepción. La recepción es donde uno de los vigilantes, bueno, en la entrada tenían unos maniquís que vestían con uniformes de trabajadores para que la gente no se brincara. En las noches les ponían lámparas y pasaba alguien y los movía, y entonces la gente que pasaba por afuera veía que había vigilancia, pues ya no se brincaba. Sin embargo, uno de los trabajadores de ahí nos decía que ahí en la recepción es donde ellos veían casi siempre que había un monje. La historia del monje es muy extraña. Vamos, se las comento porque a mí me la comentaron las personas que trabajaban ahí, pero se me hace un poco así como que muy disparatada. Evidentemente no trato de convencerlos de que hay fantasmas ni de que hay cosas así en el lugar. Les presento lo que encontramos, lo que hay en la clínica. Es importante presentárselos porque es el único medio que se les va a presentar. O sea, no hay extranormal o no hay mano peluda o algo así que pueda enseñarles las entrañas de la clínica. Entonces, les presento cómo está. Según esto, en el jardín de lavado donde salían las monjas, que además todas las personas con las que me investigué que trabajaban ahí dicen que las monjas eran muy buena onda con la gente, pero que una vez que cerraban las visitas eran unas malditas así me lo dijeron, son unas malditas con los pacientes, los tratan mal, los dejan sin cambiarse todo el día hasta la siguiente visita, les dan la comida, así se las avientan. Muchos de ellos no tenían habilidades motoras muy finas, entonces los trataban muy mal. Pero cuando ellas salían al área de lavado había un obelisco que tenía un monje muy grande, y pues que cuentan que en las noches desaparecía el monje y muchos de los pacientes ya adultos decían que se veían el monje. Incluso hay un episodio muy fuerte donde uno de los pacientes muere de un ataque cardíaco, y cuando está en el ataque entran las personas, los camilleros, los enfermeros entran a tratar de ayudarlo, y él solamente alcanza a decirles que cuidado con el monje. Los cuartos donde dormían ellos eran muy pequeños, estaba la cama y a 3 pasos un cancel que era la regadera. Entonces tratan de revivir al viejito y oyen un golpe en la regadera, y cuando voltean pues ven que adentro de la regadera está la silueta de una persona como con capucha y que se desvanece, ¿no? Y esto nos lo cuentan 2 personas diferentes, que una es camillero y el otro es uno de los enfermeros encargados del área de geriatría. Entonces, bueno, este monje se llega a ver en estas áreas, en los pasillos y en el área del auditorio, que es donde más decían que se aparecía. Estos son los interiores de los cuartos de los cuartos que eran comunes, es decir, que tenían diferentes áreas que eran, por ejemplo, el comedor era común, y del comedor, así a 3 pasos, estaban los baños, que como ustedes pueden ver, eran unos mini cuartos donde a veces tenían que compartirlos entre 10 y 15 personas. Entre 10 a 15 pacientes eran los que tenían pues la capacidad para cada una de los cuartos, ¿no? Entonces, todo esto es el área que está contigua al comedor. Después, igualmente, esa patada que ven ahí, el golpe que se ve, si ustedes vieron la película, la de Archivo 253, cuando van entrando a uno de los cuartos, patean la puerta y se abre y se rompe. Bueno, esa es la puerta, está rota,
Y eso es la única huella que dejaron de la película. Todo lo demás se lo tuvieron que llevar. De hecho, había los colchones, también ahorita los van a ver, que están en ese mismo cuarto. Eso fue lo único que dejaron, y lo dejaron porque no dejaron que lo sacaran, porque era parte del mobiliario de la clínica. Entonces tuvieron que llevar toda la utilería que trajeron, y además ellos se quejaban mucho de que muchos de los llamados fueron en la noche, y muchas de las escenas que quedaron mal hechas no quisieron volverlas a grabar porque decían que donde les tocaba grabar había personas de más. El director se encontró en el área donde hacían exorcismos, porque al pertenecer a una orden clerical, pertenecía a la orden de los monjes de los hermanos de Juan de Dios. Entonces, al pertenecer a ellos, pues una de las curas que tenían para diferentes trastornos mentales, pues era el exorcismo. Entonces, había un padre que se llamaba el padre Juan Domino, él es dominicano, y él solamente venía a México una vez al mes, y nada más venía a esta clínica. Venía a la clínica, hacía 6 o 7 exorcismos, en los que solamente podían estar presentes los sacerdotes, él y el personal de seguridad de la clínica. Todos los demás, bueno, pues lo sacaban. Una vez que entramos, bueno, no pudimos pasar a esa área porque ya estaba totalmente demolida, ya solamente, era muy riesgoso entrar. Entonces le dimos la vuelta y entramos al área de archivo. En el área de archivo pudimos encontrar todo esto nos lo trajimos, nos dijeron, todo lo que hay aquí lo vamos a tirar. Entonces, si hay algo que te sirva, te lo puedes llevar. Entonces trajimos historias clínicas, expedientes médicos, recetas de medicamentos en las que tú ves, y los medicamentos que hay son totalmente para sedarte, o sea, hay ribotriles, hay diazepam, y además mandados cada 4 horas, ¿no? O sea, media pastilla cada 4 horas, con la finalidad de que no pudieras decir nada, ¿no? Aquí, bueno, esas manchas que ven ahí en el piso son las manchas de sangre. Este es el área de donde los recibían, y bueno, estas son jeringas de insulina que igualmente utilizaban para sedar a los pacientes. Todo esto lo encontramos en el área de archivo, que es además donde sufrimos pues lo que sería el primer ataque a las personas que íbamos en este recorrido. Igual estas son recetas, y esas son cortes de una placa de una tomografía. El área de archivo tiene una cajonera que va del piso al techo, así totalmente es un mueble, la pared es totalmente un mueble de madera. Muchos de los cajones ya estaban en el piso, y obviamente todo este material que pudimos traer pues estaba ahí en el piso. Sin embargo, en la parte superior de este mueble, pues los cajones seguían ahí porque no los podían, no los alcanzaban para sacarlos, ¿no? Mientras estábamos sacando todo esto y mientras estábamos tomando fotografías, se empezó a escuchar que temblaban los cajones, y así de buenas a primeras salió disparado un cajón de la parte superior, que es más o menos de aquí a la puerta por donde ingresaron a esta sala. Salió volando así el cajón y se estrelló en pedazos. Así, ahorita van a ver una fotografía, está el cajón totalmente destruido. Entonces empieza este cajón, se estrella, y los demás empiezan a vibrar. Entonces los demás cajones que estaban ahí, yo así, o sea, sí creo mucho en todo esto. Digo, llevo 25 años dedicándome a ir a lugares, a investigar y a todo esto, pero tanto así como decir que soy un cazafantasmas, pues no creo. De hecho, no creo que exista alguien que sea un cazafantasmas, ¿no? Que diga, miren, aquí no tengo ya lo que traigo, ¿no? Entonces, no, sí creo en que hay energías y en que hay ondas así, pero en que haya fantasmas, bueno, hasta que visité este lugar, como que cambió mi perspectiva de ver las cosas. Al final de la presentación van a ver una serie de fotografías que tomamos que nos deja muy, muy claro esto. ¿Sale? Tenemos que someter, y obviamente